Todo comenzó con el fin de mi libertad. Yo no era una mujer cualquiera. Era el último pilar de una familia hundida en deudas, rodeada de promesas rotas y esperanzas silenciosas. Cuando mi padre enfermó y mi madre lloraba cada noche, entendí que nadie vendría a salvarnos. Y fue en esa desesperación que él apareció. Un hombre poderoso, temido, con una mirada que podía quemar y congelar al mismo tiempo. Me ofreció todo a cambio de mí. Acepté. Y en ese instante, mi vida dejó de ser mía. Firmé papeles que me transformaron en prisionera de lujo. Cambié mi alma por una jaula dorada. Él decía que era solo un contrato, pero en el fondo había algo más. Algo que él escondía y que descubriría demasiado tarde. Fui humillada, juzgada, llamada interesada, impostora, incluso por mí misma. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa mujer silenciada, existía una fuerza que ni el propio destino sería capaz de doblar. Porque cuando todo se derrumbó, incluso lo que sentía por él, elegí comenzar de nuevo, elegí ser libre, elegí sangrar para poder reconstruirme. Y cuando él volvió, no fue para dominarme, fue para luchar por mí. Pero ¿puede nacer el amor del dolor? ¿Puede existir después de la traición? Y más aún, ¿estaba dispuesta a amar otra vez? Mi vida cambió en el mismo instante en que vi a mi padre desplomarse en el suelo de la sala. El hombre que me enseñó a soñar ahora apenas podía respirar, consumido por una enfermedad cruel y silenciosa. Los medicamentos eran caros, los exámenes constantes y el hospital pedía más de lo que podíamos dar. Mi madre lloraba escondida en el baño para que no viéramos su desesperación. Mis hermanos dejaron de estudiar y la comida se contaba en gramos. Nuestra casa, herencia de familia, ya tenía el aviso de desalojo pegado en la puerta. Me sentía impotente, pero no podía seguir así. Fue entonces cuando comencé a vender dulces en la calle, lavaba ropa para los vecinos y dormía poco para cuidar de todos. Cada centavo iba a la farmacia, cada lágrima era secada con una sonrisa fingida. Rechacé invitaciones para salir, vendí mi celular, incluso mi vestido favorito fue entregado a cambio de comida. Mis sueños de ir a la universidad se convirtieron en polvo guardado en un cajón cerrado. Todo lo que importaba era salvar a mi familia, aunque eso significara olvidarme de mí. Pero mientras más me esforzaba, más crecía la deuda como una sombra sin fin. Nos estábamos ahogando y nadie extendía la mano. Una noche fría, escuché a mi madre sollozar en la oscuridad, arrodillada ante la imagen de una virgen resquebrajada. Pedía un milagro. Pedía que alguien, quien fuera, apareciera para salvarnos. Cerré los ojos y pedí lo mismo. Pero los milagros, descubrí, a veces vienen disfrazados de pruebas. Y en esa madrugada decidí que vendería lo único que aún tenía, mi libertad. Estaba dispuesta a sacrificarme, a cargar con el peso de un destino cruel si eso salvaba a quienes amo. Ya no había espacio para la duda. Era la vida de ellos, o mi alma. Comencé a preguntar a conocidos, fui a lugares que jamás imaginé pisar. Escuché propuestas repugnantes, insinuaciones asquerosas, promesas vacías. Vi cómo el mundo podía ser cruel con quien ya estaba en el suelo. Hombres ricos me miraban como si fuera un objeto, algo desechable. Pero aunque me repugnaba, seguía adelante. Tenía un propósito. No permitiría que mi familia muriera en esa casa fría y olvidada. Ya no era cuestión de orgullo, era cuestión de sobrevivencia. Ya no lloraba, ya no temía. Era una mujer lista para perderse por amor. Recuerdo el día en que fui a aquel edificio lujoso por primera vez. Mis manos temblaban, pero mi mirada estaba firme. Llevaba conmigo los exámenes de mi padre, las facturas vencidas y la imagen de mi madre arrodillada. Me llevaron a una sala fría llena de cuadros caros y perfumes que ardían en nariz. El hombre que me esperaba tenía una mirada indescifrable, como si supiera todo, incluso el precio de mi alma. No dijo mucho. Solo escuchó y cuando terminé, hizo silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Me ofreció un vaso de agua, pero lo rechacé. No quería parecer débil, aunque por dentro estaba hecha pedazos. ¿Quieres salvar a tu familia?, preguntó con un tono casi irónico. Asentí y él continuó. Todo tiene un precio. Sentí un escalofrío en la espalda. Sabía que no sería fácil, pero algo en ese hombre me hizo estremecer. Aún así me quedé allí porque volver a casa sin una solución era condenar a mi familia. Ese era mi momento de caída o de entrega, y estaba a punto de hacer un pacto con lo desconocido. Esa noche, al volver a casa, mi madre me miró con esperanza. ¿Conseguiste algo?, preguntó casi sin voz. Mentí. Le dije que aún no. No quería que viera la suciedad que ahora corría por dentro de mí. Pero mientras todos dormían, fui al patio
y lloré en silencio. Lloré por la niña que fui, por la mujer en la que me estaba convirtiendo y por el dolor de no poder contarle la verdad a nadie. El peso de aquella decisión me aplastaba, pero debía ser fuerte. Solo yo podía cargar esa cruz. Al día siguiente me envió un chofer, un coche negro, vidrios oscuros y un silencio ensordecedor. Entré como quien entra en un tribunal sin abogado. No sabía lo que él pediría. Solo sabía que tenía el poder de salvarnos o destruirnos. Al llegar me llevaron a una sala aún más grande, con ventanas que mostraban una ciudad que parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo al que nunca fui invitada, pero ahora estaba allí, como moneda de cambio, como promesa viva de un sacrificio. Y él, como juez, sostenía mi sentencia. Me ofreció café y sonrió, pero su sonrisa no alcanzaba los ojos. ¿Estás lista para escuchar lo que tengo que proponerte?, preguntó. Tenía la garganta seca, pero respondí que sí. Entonces se inclinó hacia adelante y dijo, con la calma de quien dicta un destino: pago todas tus deudas, a cambio te casas conmigo. Mi corazón se aceleró, mi cuerpo se congeló y mi mente gritó. ¿Casarme con un desconocido? Era una locura. Pero mientras debatía por dentro, surgió una imagen, el rostro pálido de mi padre. Notó mi silencio y dijo que no tenía que responder de inmediato. Pero había un plazo, 2 días. Después de eso, la propuesta sería retirada. Luego se levantó y se fue, dejándome sola con mi pánico. Me quedé allí, sentada, intentando entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Un matrimonio forzado, una deuda impagable y un alma dividida entre el amor por los míos y el miedo a perderme a mí misma. Jamás imaginé que la salvación vendría con un anillo y una sentencia. Pero quizás era el único camino. Volví a casa muda, con el mundo girando a mi alrededor. Mis hermanos sonreían, mi madre preparaba sopa y por un instante quise olvidarlo todo. Quise volver a ser solo una hija, una hermana, una chica común. Pero la realidad me arrastraba de vuelta. Estaba sola en esa decisión, y mientras más pensaba, más comprendía que lo que me aterraba no era casarme con un extraño, era darme cuenta de que tal vez nunca tuve opción alguna. La vida me había empujado hasta el límite, y ahora estaba a punto de cruzarlo. Aquella madrugada me miré al espejo y no reconocí más a quién era. La niña soñadora había desaparecido, reemplazada por una mujer endurecida por el dolor. Tomé un cuaderno viejo y escribí una carta, no para mi familia, sino para mí misma. Vas a sobrevivir, vas a resistir, y un día vas a recordar que todo esto fue por amor. Guardé la carta en el cajón como si fuera un pedazo de mi alma que aún quería resistir, pero cuando salió el sol ya sabía lo que haría. Diría que sí. Desperté con el peso de la decisión aún presionando mi pecho. La propuesta de él martillaba en mi mente como una sentencia. Era insano, impensable, pero era real. Él era un hombre poderoso, influyente, alguien que podía borrar todas nuestras deudas con un chasquido de dedos, y al mismo tiempo era un completo desconocido. Un hombre que miraba como si viera mis debilidades, como si supiera exactamente dónde herir. Pero había algo más, algo que me inquietaba profundamente. Pasé el día en silencio, observando a mi familia como si fuera la última vez. Mi padre dormía exhausto, mi madre peinaba su cabello con manos temblorosas. Mis hermanos reían con una caricatura, ajenos al abismo que nos rodeaba. ¿Cómo podía rechazar esa oportunidad de salvarlos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo aceptar una propuesta que parecía venderme a un extraño? Estaba dividida. No entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que dolía más, el dolor de rendirme o el dolor de obedecer. Al final de la tarde salí sola y caminé hasta una iglesia vacía. Me senté en el último banco y me derrumbé. Hablé con Dios, con el silencio conmigo misma. Pedí una señal, una salida, cualquier cosa que no fuera ese matrimonio sin amor. Nada vino, pero nada vino. Solo el eco de mi propia angustia me respondió. Fue allí que comprendí que quizás el destino ya estaba sellado, que mi libertad desde hacía tiempo había dejado de ser mía, y que ahora solo debía aceptar el precio de la salvación. Volví a casa decidida a llegar hasta el final. Tomé mi mejor ropa, la única que aún no había vendido, y me recogí el cabello. Llamé al número que él había dejado y confirmé: acepto hablar. Envió el coche de inmediato. El chofer era el mismo, callado, sombrío, como si fuera parte de un ritual. El camino hasta la mansión pareció más largo esta vez. La ciudad pasaba por la ventana como un mundo al que ya no pertenecía. Iba al encuentro de mi destino. Al llegar me ofrecieron una copa de vino que rechacé. Él apareció en lo alto de la escalera, vestido de negro, como si fuera el dueño de la noche.
Bajó con calma, con los ojos clavados en mí. Sentí deseos de huir, pero me mantuve firme. Veo que decidiste volver, dijo con una media sonrisa. Asentí, intentando controlar el miedo. No volví, solo vine a escuchar lo que tiene que decir. Entonces me condujo a una sala más pequeña, donde las paredes estaban cubiertas de libros antiguos. Nos sentamos frente a frente como en una partida de ajedrez. Seré directo, dijo. Tú me necesitas, y yo necesito a alguien en quien confiar. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Confiar? ¿En qué? ¿Por qué? Quiero una esposa, pero no por amor. Necesito a alguien que esté a mi lado, que me represente, que cumpla ese papel ante la sociedad. Guardé silencio, intentando entender hacia dónde llevaba todo eso. A cambio, tu familia estará a salvo, sus deudas desaparecerán, su casa será pagada, tu padre recibirá el mejor tratamiento, pero hay reglas. Y fue entonces cuando el contrato comenzó a tomar forma. Hablaba como si tratara de negocios, no de sentimientos. Tendrás todo, ropa, comodidad, respeto, pero no tendrás libertad. Sus palabras eran frías, cortantes, como cuchillas envueltas en terciopelo. No podrás salir sin mi permiso, no habrá amor ni tampoco intimidad sin consentimiento mutuo. Y si rompes alguna cláusula, tu familia pagará. Eso me destruyó por dentro. No era una mujer, era una moneda. Pero aún así escuché hasta el final, porque detrás de esa voz sombría había una promesa de salvación. Piénsalo bien, dijo, entregándome una copia del contrato. Tienes hasta mañana. Volví a casa con la carpeta en brazos como si llevara un ataúd. Pasé la noche entera despierta, leyendo cada línea, cada cláusula. No había espacio para interpretaciones. Él quería control, apariencia, poder. Yo sería su muñeca de porcelana, pero también sería la salvación de los que amo. Entre sollozos, cerré los ojos e intenté imaginar una salida, pero no la había. La decisión ya había sido tomada por mí, cuando mi familia enfermó. En el desayuno, mi madre notó mis ojos hinchados y preguntó si estaba bien. Sonreí y dije que sí. Mentir se había convertido en mi nuevo idioma. Mis hermanos pidieron pan con mantequilla y comenzaron a cantar una canción infantil. Mi padre tosió en la habitación, y fue en ese momento que tomé mi decisión. Firmaría el contrato, no por él, no por mí, sino por ellos, porque mi amor era más grande que mi miedo, y porque a veces para salvar lo que amamos hay que perderse primero. Volví a la mansión al mediodía. Él me esperaba en el jardín regando las flores con un cuidado extraño para alguien tan frío. ¿Decidiste?, preguntó sin mirarme. Le entregué el contrato firmado. Lo tomó, lo leyó rápido y asintió. Muy bien, la boda será dentro de una semana. Mi corazón se congeló. Una semana. 7 días para despedirme de la vida que conocía. 7 días para prepararme para la vida que me esperaba. Y entonces, sin más palabras, él entró. Y yo me quedé allí, inmóvil. Mientras el coche me llevaba de vuelta, las lágrimas corrían sin control. No por arrepentimiento, sino por duelo. Estaba enterrando a la mujer libre que un día soñó con el amor. Estaba borrando a la niña que creía en finales felices. Ahora era otra. Una sombra de lo que fui. Pero una sombra que cargaba esperanza. La esperanza de que tal vez algún día él también cambiara. Que bajo esa armadura existiera algo humano. Pero por ahora, yo era solo. Su futura esposa. La carpeta con el contrato parecía arder en mis manos. Aunque ya lo había firmado, releer cada cláusula me hacía sentir como si estuviera enterrando mi propia alma. Él lo había pensado todo: horarios, vestimenta, comportamientos e incluso los límites de mis propios silencios. Aquel documento no hablaba de amor, sino de control. No hablaba de vida, sino de sumisión. Y aún así, mi nombre estaba allí al final de la última página. Como una condena, como una despedida de mí misma. La semana pasó como un borrón de vestidos caros, reuniones discretas y ensayos fríos. Me llevaron a probar anillos, a ensayar sonrisas falsas, a aprender el papel que debía representar. Las empleadas de la mansión me trataban con respeto, pero sin cariño. Yo era una pieza en movimiento, un trofeo que debía brillar. Me daban órdenes con amabilidad, pero sin calidez, y yo obedecía, aunque por dentro todo gritaba. Cada noche me acostaba en sábanas de seda y lloraba bajito para que nadie me oyera. Al tercer día me llevaron a un salón repleto de flores blancas. Allí sería la ceremonia. Solo testigos, nada de invitados. Todo elegante, silencioso y vacío, como nuestro acuerdo. Él apareció de traje gris, con una mirada indescifrable y una presencia que llenaba el aire. Firmamos documentos ante un juez frío y al final él dijo: «Ahora somos marido y mujer». Pero nada en mí sentía que eso fuera verdad. No hubo beso, no hubo fiesta,
solo un contrato sellado y un alma silenciada. Después de la ceremonia, me llevó a una habitación más grande dentro de la mansión. Dijo que ese sería mi nuevo espacio. Había libros, perfumes, vestidos y un balcón con vista al jardín. Todo impecable, todo intacto. Explicó que me dejaría sola los primeros días para que me adaptara. Agradecí con un gesto de cabeza. Salió y yo cerré la puerta lentamente, como quien se despide de la última oportunidad de huir. Esa noche me senté en el suelo del vestidor y me quedé allí por horas mirando mi reflejo. A la mañana siguiente me presentaron la rutina de la casa. Horarios estrictos para las comidas, paseos vigilados, llamadas controladas. No había violencia, solo rigidez. No había gritos, solo vigilancia. Era como vivir dentro de una cúpula invisible. Él, por su parte, seguía con su vida. Salía temprano, volvía tarde, a veces pasaba por mí en los pasillos y solo decía buenas noches. Otras veces ni siquiera eso. Era como vivir con un fantasma de carne y hueso. Y poco a poco yo también comenzaba a desvanecerme. Durante las cenas nos sentábamos en la misma mesa, pero en extremos opuestos. La comida era deliciosa, pero el silencio era más amargo que el vino. Lo observaba de reojo, intentando descifrar alguna pista. Comía con calma, respondía solo lo necesario. Nunca alzaba la voz, pero tampoco sonreía. Había algo en él, algo roto, oculto bajo la máscara del control. Y aunque sabía que ese matrimonio era una prisión, parte de mí quería entender quién era el hombre detrás de ese contrato. Una noche me acerqué a la biblioteca y lo encontré leyendo. No me vio de inmediato y por unos segundos pude observarlo sin barreras. Su rostro no era frío allí, era triste, casi solitario. Cuando notó mi presencia, cerró el libro y se recompuso. ¿Necesitas algo?, preguntó. Negué con la cabeza y me fui. Pero esa imagen de él, solo con sus fantasmas, quedó conmigo. Y nació una pregunta en mi pecho. ¿Quién lo hirió tanto como para convertirse en esto? Comencé a notar pequeños detalles. Dormía poco, evitaba el contacto físico, nunca mencionaba el pasado. La mansión, tan llena de belleza, parecía esconder cicatrices en cada rincón. Las paredes hablaban, si uno sabía escuchar con atención. Y yo empecé a escuchar. Su silencio no era solo arrogancia. Era dolor, un dolor que tal vez nunca se permitió sanar. Y sin entender cómo, comencé a sentir compasión. No por él como carcelero, sino por él como hombre. Herido y escondido. Aún así, yo seguía siendo prisionera. Aún había cláusulas, promesas y amenazas flotando sobre mi cabeza. Y cada gesto mío era medido, cada palabra contenida. Pero en el fondo algo en mí resistía, me negaba a borrarme por completo. Escribía cartas que nunca enviaba, cantaba bajito en la ducha, bailaba sola cuando nadie miraba. Eran pequeñas formas de recordar que aún existía, que detrás de la esposa trofeo había una mujer viva, con deseos, recuerdos y esperanza. Un día encontré un retrato escondido entre libros. Era él, más joven, al lado de una mujer sonriente. Había alegría en ese rostro que yo nunca había visto. Cuando me oyó hojeando el álbum, se acercó, lo sacó de mis manos y solo dijo, ella murió. Luego se fue. El dolor en su voz me atravesó como una cuchilla. Y por primera vez comprendí que el contrato que selló mi destino también selló el suyo. Estábamos atrapados, él y yo, en un acuerdo que nos protegía, pero también nos destruía. Esa noche me pregunté, ¿aún existe una posibilidad de romper estas cadenas? ¿Él también desea ser libre o solo soy una pieza más en su juego silencioso de supervivencia? El contrato nos unía, pero también nos separaba, y mientras la luna iluminaba el jardín desde la ventana, entendí que debía descubrir más. Debía conocer al hombre detrás de las cláusulas, porque solo así, quizás, pudiera liberarme de verdad. Y entonces en el silencio de mi habitación dorada me juré a mí misma que no dejaría que mi corazón muriera allí dentro. Había hecho un pacto con el destino, sí, pero aún quedaba algo que nadie podía quitarme. Mis ganas de sentir, de vivir, de amar. Aunque fuera lo último que hiciera. La mansión era demasiado silenciosa. Los pasos resonaban en los pasillos como susurros de fantasmas que alguna vez intentaron ser felices allí. Mi habitación era enorme, decorada con un lujo que parecía más un escenario. Había espejos por todos lados, pero ninguno reflejaba quién era yo en realidad. Dormía entre sábanas de satén, rodeada de perfumes caros, vestidos que nunca pedí y joyas que no me atrevía a tocar. Todo brillaba, todo relucía, menos yo. Yo era la única cosa opaca en aquel lugar de oro y mármol. Pronto descubrí que nada allí era mío. Ni la ropa, ni el tiempo, ni la libertad. Tenía una rutina controlada por empleadas que murmuraban más entre ellas que conmigo. Ellas seguían órdenes,
Nunca me miraban a los ojos por mucho tiempo. Una me traía el café, otra regulaba la temperatura del agua en la ducha. Incluso mi tiempo en el jardín era limitado. El jardín, la única parte de la casa donde el sol me abrazaba por unos minutos. Era allí donde recordaba que el mundo aún existía más allá de esos muros altos. En las comidas, comía sola. Él solo aparecía de vez en cuando, como una sombra elegante y callada. A veces lo escuchaba hablar por teléfono en idiomas que no entendía. Otras lo veía subir al coche negro sin mirar atrás. Nuestro matrimonio era un título, no una relación. Un acuerdo, no una unión. Yo era su esposa de papel. Pero ninguna palabra de afecto había sido escrita en nuestro contrato. Yo estaba allí, adornando su casa, silenciando mi corazón, tratando de no desaparecer. Mis intentos de iniciar conversaciones eran cortados con miradas o frases evasivas. Cuando preguntaba por su día, respondía con una sílaba. Cuando intentaba sonreír, él desviaba la mirada. Era como si tuviera miedo de verme, como si mi presencia le recordara algo que prefería enterrar. Y eso dolía, porque aunque estaba rodeada de oro, solo deseaba un gesto de humanidad, una mirada sincera, una pregunta sobre cómo me sentía. Pero él prefería mantenerme como parte del mobiliario. Comencé a escribir en secreto por la noche, usando hojas que escondía entre la ropa. Escribía cartas para mí misma. «Aún estás aquí», repetía como un mantra. Describía el color del cielo, las flores que veía en el jardín, el sonido lejano de los coches en la calle, detalles que me recordaban que la vida existía fuera de esa prisión dorada. Porque poco a poco empecé a tener miedo de olvidar quién era, de olvidar que alguna vez tuve sueños, planes, deseos. Una tarde, al abrir la ventana, vi a unos niños corriendo por la acera del otro lado del muro. Reí sola. Ellos parecían tan libres, tan ajenos al dolor del mundo adulto. Y en ese instante sentí una lágrima rodar, no de tristeza, sino de nostalgia. Nostalgia por mi infancia, por mi calle, por mi libertad de equivocarme. Porque allí, en aquel palacio lujoso, incluso el error estaba prohibido. Cada paso debía ser calculado, cada suspiro medido. Yo era una estatua viva, y nadie notaba mis grietas. Hubo un día en que intenté escapar. Simplemente caminé hasta la reja y enfrenté a los guardias. No dijeron nada, solo me miraron como diciendo, «Ni lo intentes». Volví por el mismo camino con los pies pesados y el corazón destrozado. Esa noche no escribí. No lloré, solo me quedé acostada, mirando el techo, tratando de recordar el sonido de la libertad. Me pregunté si él sabía lo que estaba haciéndome, o si, en su mente, creía que me daba el mejor de los mundos. La verdad es que yo era invisible, incluso bajo los reflectores. Empecé a escuchar más que hablar, a observar más que actuar. Aprendí sus horarios, sus silencios, incluso los ruidos que hacía al dormir. Sí, a veces me deslizaba por los pasillos solo para escucharlo respirar. Eso me recordaba que era humano, que tenía un corazón, aunque escondido. Y eso me daba fuerzas, porque de alguna manera sentía que no era la única prisionera en esa mansión. Él también estaba encerrado, tal vez por decisiones que el mundo no perdonaría. Una noche apareció en mi habitación. No tocó, solo entró. Me entregó un libro, dijo que tal vez me gustaría y se fue. Un libro, un gesto simple, pero que me hizo llorar, porque allí había algo más allá del contrato, un pequeño rayo de luz. Empecé a releer ese libro todos los días, no por su contenido, sino por su significado. Era como si me dijera, en silencio, que aún era vista, que aún existía alguien más allá de la esposa trofeo, alguien que leía, que sentía, que merecía más. Comencé a dibujar en el reverso de las hojas donde escribía, garabatos simples, el rostro de mi madre, la silueta de la casa donde crecí, un campo abierto. Y poco a poco el dolor se convirtió en arte. El dolor se transformó en resistencia. Ya no era solo sobrevivencia, era un grito silencioso. Estoy aquí. Y aunque él nunca leyera mis palabras ni viera mis dibujos, yo los hacía, porque era mi forma de luchar, de recordarme que detrás de la prisionera había una mujer completa. La mansión seguía siendo fría, controlada, impecable, pero yo por dentro ya no era la misma. Algo en mí despertaba, incluso en medio del silencio. No sabía cuánto más resistiría allí, pero sabía que no renunciaría a mí, ni por él, ni por ningún contrato, porque la libertad no es solo abrir una puerta, la libertad es reconocerse en el espejo, y yo comenzaba a reencontrarme. Descubrí por primera vez algo distinto en él una mañana de invierno. Estaba en la biblioteca y por instinto me acerqué en silencio. Leía un libro con las manos temblorosas y su mirada estaba perdida, como si las palabras lo llevaran a un lugar al que yo jamás podría llegar.
Cuando notó mi presencia, cerró el libro de golpe, como si escondiera algo. Pero antes de recomponerse sus ojos estaban vidriosos, y allí, por primera vez, lo vi como a un hombre, y no como a mi carcelero. Desde ese día comencé a observarlo con otros ojos. Noté que hablaba poco, pero decía mucho con los silencios. Caminaba de forma contenida, como si cada paso estuviera calculado. Evitaba fiestas, cenas con extraños, y pasaba horas en su despacho sin ser interrumpido. Las empleadas lo temían, pero también parecía que le tenían compasión. O quizás sabían algo que yo aún ignoraba. Yo, que antes lo veía como una figura oscura y autoritaria, ahora empezaba a ver grietas. Grietas que despertaban mi curiosidad. Una tarde lluviosa me encontró en el jardín. En lugar de ignorarme, como solía hacer, se acercó con pasos lentos. ¿Te gusta la lluvia?, preguntó en voz baja. Asentí, sorprendida. Guardó silencio por unos segundos y luego dijo: a mi madre le encantaba. Decía que era el único momento en que el mundo se detenía a escuchar. Y entonces simplemente se alejó. Aquel comentario resonó en mí durante horas. ¿Por qué me contaba eso? ¿Por qué ahora? Con el tiempo, nuestros encuentros fueron menos fríos. Seguían siendo distantes, marcados por el contrato, pero diferentes. A veces me ofrecía una taza de té. Otras dejaba libros en mi puerta. Empecé a notar que me observaba discretamente, como quien quiere acercarse pero no sabe cómo. Era como un animal herido, desconfiado de cualquier gesto. Y de algún modo entendía ese miedo, porque yo también estaba herida. Yo también había olvidado cómo se confiaba. Una noche en la que no podía dormir, bajé a la cocina y lo encontré sentado en la sala, solo, mirando el fuego. No duermo desde los 24, dijo sin mirarme. Me senté en el otro sillón, en silencio, y esperé. Fue cuando ella murió. No hizo falta preguntar a quién se refería. Su dolor llenó la habitación como un perfume antiguo. No hablamos más esa noche. Pero desde entonces algo cambió entre nosotros. Ya no solo intentaba sobrevivir, ahora quería comprender. Empecé a encontrar pistas del hombre que había sido. Fotografías antiguas guardadas en cajones, cartas amarillentas con promesas incumplidas, partituras polvorientas de canciones tristes. Había en él un artista apagado, un romántico sofocado, un hijo devastado. Y todo eso estaba enterrado bajo la imagen de poder y control que mostraba al mundo. Tal vez, pensé, construyó aquella mansión para protegerse del dolor. Y sin querer me había encerrado con él. Un día le pregunté qué hacía antes de convertirse en el hombre que era ahora. Vaciló y luego respondió: soñaba. Solo eso. ¿Y ahora?, insistí. Sonrió con tristeza y dijo: ahora sobrevivo. Sentí un nudo en el pecho. Conocía esa respuesta. Era la mía también. Fue la primera vez que me vi reflejada en él, y fue desconcertante. Tal vez no éramos tan distintos. Tal vez solo estábamos en lados opuestos de la misma prisión. Aún así, no olvidaba quién era. Seguía escribiendo, dibujando, soñando en silencio, pero empecé a escribir sobre él también, sobre el hombre detrás del contrato. El hombre que llevaba flores al cementerio todos los domingos y volvía con los ojos rojos. El hombre que tocaba el piano a escondidas como si el sonido pudiera romper los muros de su propia pena. No lo amaba todavía, pero algo crecía dentro de mí, algo que no podía ignorar. Un día me encontró leyendo sus partituras. Pensé que se molestaría, pero solo dijo: era mi forma de hablar cuando el mundo no me escuchaba. Y luego me pidió: toca para mí. Mis manos temblaban en el piano, pero él cerró los ojos y escuchó. No dijimos nada más, solo música. Y en ese instante sentí que algo en él se rompía, una barrera, un miedo, una soledad que quizá esperaba ser tocada por alguien que también supiera lo que es estar preso. Esa noche no escribí. Solo miré el techo de mi habitación y lloré en silencio, no de tristeza, sino de una extraña esperanza. Estaba atrapada, sí, pero algo ocurría entre aquellas paredes, un hilo invisible, una posibilidad. Empecé a preguntarme si el amor podía nacer donde antes solo había obligación, si dos corazones heridos podían encontrarse entre las ruinas, y esa pregunta me acompañó durante los días siguientes. Él seguía siendo reservado, duro a veces, pero ya no era el mismo hombre del comienzo. Y yo tampoco era la misma mujer asustada que firmó aquel contrato. Entre nosotros se formaba algo invisible, un lazo que no podía escribirse en papel. Y en el fondo lo sabía, estaba descubriendo al hombre detrás del monstruo. Y tal vez, solo tal vez, ese hombre también intentaba descubrir a la mujer detrás de la prisionera. La lluvia golpeaba los cristales como si el cielo compartiera mi tristeza. Estaba sentada en el suelo de la habitación,
abrazando mis piernas, escuchando el golpeteo de las gotas. El silencio dentro de la mansión era tan denso que dolía en los oídos. Había intentado dormir, pero la almohada parecía estar hecha de recuerdos. Cada tic-tac del reloj me recordaba dónde estaba, en qué me había convertido y todo lo que había dejado atrás. Aquella noche me sentí más sola que nunca. Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse. Él entró sin hacer ruido, como siempre, pero algo en él era diferente. Sus hombros estaban caídos y su rostro menos severo. No dijo nada de inmediato, solo caminó hacia una butaca y se sentó, con los ojos fijos en el suelo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería a esa hora? ¿Por qué estaba allí? Esperé órdenes, preguntas, cualquier frase que reafirmara la distancia entre nosotros, pero lo que dijo me desarmó por dentro. Tú también lo perdiste todo, ¿verdad?, susurró. Tardé en responder. Sus palabras abrieron una herida que llevaba tiempo intentando cerrar. Sí, respondí, casi sin voz. Nos quedamos allí, dos extraños unidos por el dolor, dos cuerpos marcados por cicatrices invisibles. Por primera vez no había contrato, ni control, ni reglas entre nosotros. Solo estaba la verdad cruda y silenciosa del sufrimiento, y en ese instante algo dentro de mí cedió. Como si el peso que cargaba se dividiera, como si por fin no fuera la única prisionera en esa casa. Él habló de la pérdida de su madre, de su hermano, del amor de su juventud. Dijo que había intentado seguir adelante, pero la culpa siempre lo arrastraba de vuelta. Construí esta mansión para protegerme, pero acabé enterrándome aquí, confesó. Yo lo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como quien ve un muro derrumbarse. Jamás imaginé que se abriría así, pero allí estaba, despojado de su armadura, mostrando no su poder, sino su miedo. Cuando terminé de hablar de mi familia, del desespero que me llevó hasta él, simplemente dijo, hiciste lo que tenías que hacer, yo también. Y volvimos al silencio. No era un silencio pesado, era un silencio que abrazaba, que comprendía, que respetaba. Me acerqué despacio, sentándome en la alfombra, cerca de sus pies. Él me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Gracias por no huir ahora, murmuró. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Extendió la mano, dudoso, como quien tiene un contacto, y la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron como si llevaran mucho tiempo esperando ese momento. No había deseo, ni pasión descontrolada. Había ternura. Y la ternura, para quienes han vivido en la oscuridad, es un tipo de milagro. Permanecimos así por un tiempo que no supe medir, solo respirando el mismo aire, compartiendo el mismo dolor y calentándonos con lo único que teníamos, presencia. Se quedó dormido allí mismo, en la butaca, con mi mano aún en la suya. Yo permanecí despierta, observando sus facciones suavizadas por el sueño. En ese momento vi a un hombre completamente distinto. Un hombre vulnerable, real, casi hermoso. No por su rostro, sino por lo que había detrás, por todo lo que intentaba esconder del mundo. Y comprendí que tal vez estaba empezando a sentir algo que no debía sentir. Algo que no estaba en el contrato, algo peligroso. A la mañana siguiente ya no estaba, pero sobre la mesa había una nota. Gracias por quedarte. 3 palabras, simples, pero que me hicieron llorar. Desde ese día, comenzó a mirarme de otra forma. Seguía siendo reservado, pero había suavidad en sus gestos, como si aquella noche hubiera encendido una llama que no podía apagar. Y dentro de mí, esa llama también comenzaba a crecer, silenciosa, cálida, viva. Empecé a esperarlo por las noches, sin saber si vendría. Cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba. Ya no hablaba de sentimientos, pero me escuchaba, me respetaba y, en silencio, me cuidaba. Me ofrecía té, me cubría los hombros con una manta, dejaba flores en mi mesita de noche. Pequeños gestos, pero para alguien que vivió ignorada tanto tiempo eran inmensos. Ya no sabía si me estaba enamorando o si simplemente estaba aprendiendo a respirar otra vez. Los días siguientes fueron más ligeros. La mansión seguía siendo una prisión, pero ahora tenía ventanas abiertas, y me encontraba sonriendo sin darme cuenta. Él también cambiaba. Ya no escondía sus silencios tras órdenes. Estaba más presente, más humano, más cercano. Y aunque no había declaraciones ni promesas, lo sabía. Aquella noche lo había cambiado todo. Nos había hecho cruzar un límite invisible. Un límite que separa el dolor de la esperanza. Comencé a preguntarme qué pasaría si este sentimiento creciera, si dejáramos atrás el pasado, el contrato, el miedo, y si, en lugar de sobrevivir juntos, decidiéramos vivir juntos. Era demasiado pronto para respuestas, pero demasiado tarde para negar lo que sentía, porque algo en mí ya le pertenecía.
Y aunque todo se derrumbara después, esa noche sería mi recuerdo más verdadero, la noche en que todo cambió. A partir de aquella noche, algo invisible comenzó a unirnos. Era como si un hilo sutil enlazara nuestros silencios, nuestras miradas esquivas, nuestros gestos contenidos. No hablábamos de lo que había pasado, pero él comenzó a buscarme con más frecuencia. A veces se sentaba conmigo en el jardín y solo escuchábamos el viento. Otras veces me acompañaba a la biblioteca y dejaba que leyera en voz alta. No era un amor declarado, era un afecto silencioso, nacido del dolor compartido. Y aún así, era intenso y peligroso. Empecé a esperarlo. El sonido de sus pasos en el pasillo aceleraba mi corazón. Cuando se sentaba a mi lado en el sofá, todo mi cuerpo se encendía. Su presencia, antes fría, ahora era una brasa lenta que ardía por dentro. Sabía que no debía sentir eso, que había un contrato, una historia oscura entre nosotros. Pero mi corazón, rebelde, ya no obedecía a la razón, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, el mundo alrededor dejaba de existir. Comencé a notar que él también cambiaba. Sus manos, antes firmes y frías, ahora temblaban ligeramente al acercarse a las mías. Sus ojos, que nunca dudaban, ahora buscaban los míos con cuidado, como pidiendo permiso sin decir palabra, y a veces sonreía. Una sonrisa tímida, casi avergonzada, pero auténtica. Me preguntaba, ¿estaría enamorándose también? ¿Detrás de esa postura rígida habría un hombre intentando liberarse? Había noches en las que conversábamos durante horas, compartiendo recuerdos, miedos, deseos no dichos. Me contó sobre su infancia, su pasión por la música, su sueño de tener una familia, algo que creía haber perdido para siempre. Yo hablé de mis hermanos, de las tardes en la terraza de mi antigua casa, del olor del pastel de mi madre. Compartir esas memorias nos volvía vulnerables, pero cercanos. Y en esas noches olvidaba que vivíamos una mentira contractual. Un día, me tocó el rostro con la punta de los dedos. Fue un toque leve, casi un suspiro, pero mi cuerpo reaccionó como si ardiera. Cerré los ojos, temiendo llorar. Cuando los abrí, estaba más cerca. No me besó, solo apoyó su frente en la mía y susurró: «Me haces recordar que aún soy humano». Esas palabras me atravesaron como una plegaria, porque sin saberlo, él también me hacía recordar que aún era capaz de amar. Y entonces, como un río que desborda tras haber sido contenido demasiado tiempo, nos entregamos. Un beso tímido, lleno de dudas, pero cargado de emoción. No hubo prisa, ni lujuria ciega. Fue un encuentro de almas cansadas. Y en ese instante entendí que estaba enamorándome de mi propio carcelero. El hombre que me encerró ahora me liberaba con un gesto. Un amor encadenado, sí, pero paradójicamente un amor que me hacía sentir más viva que nunca. Los días siguientes se llenaron de una nueva ternura. Dejaba notas entre mis libros y yo preparaba pequeños desayunos para él. Intercambiábamos sonrisas cómplices, gestos suaves, caricias que decían más que 1000 palabras. La casa, antes fría y silenciosa, parecía respirar con nosotros. Pero al mismo tiempo, una sombra se cernía sobre todo aquello, porque sabíamos que lo que sentíamos era real, pero el mundo afuera no lo entendería. Y el pasado aún nos acechaba. A pesar del sentimiento creciente, el contrato no desapareció. Seguía allí, guardado en un cajón, como un cruel recordatorio de cómo empezó todo. A veces lo sacaba y lo releía. Lloraba, porque ese papel ya no representaba quiénes éramos. Pero tampoco podía romperse. Había promesas, presiones, acuerdos con personas que no permitían debilidad. Era como vivir en una jaula de oro, con alas listas, pero sin cielo para volar. Aún así, no podía detenerme. Cada gesto suyo me acercaba más. Cada palabra, cada caricia, cada silencio compartido me hacía caer más profundo. Y aunque sabía que podía ahogarme, seguía nadando. Porque ese amor, aunque encadenado, me hacía creer que podía renacer, que lo que nos unía era más fuerte que lo que nos separaba. Pero con cada día que pasaba, el miedo crecía. Y si todo se derrumbaba, él también lo sentía. En sus noches sin dormir, en las conversaciones interrumpidas, en los besos no dados. Había miedo en sus ojos, miedo de herirme, miedo de perder el control, miedo de amar. Y era precisamente ese miedo lo que hacía todo más verdadero. Porque amar a alguien roto es tocar sus heridas, y aceptar que toquen las tuyas también. Y yo ya no huía de eso. Al contrario, quería más, aunque doliera, aunque costara caro. Una tarde me llevó al cuarto donde guardaba sus partituras. Se sentó al piano y comenzó a tocar. Era una melodía triste pero hermosa. Me senté a su lado, cerré los ojos y lloré. Él dejó de tocar y secó mis lágrimas con los dedos. «Quiero ser digno de lo que sientes por mí», susurró.
Y en ese momento comprendí que no solo yo estaba presa de ese amor, él también era rehén de mí. Y así seguimos, amándonos en silencio entre gestos escondidos y promesas no dichas. No sabíamos hasta dónde llegaríamos, pero sabíamos que incluso encadenado, el amor nos había encontrado, y era fuerte, lo suficiente para mantenernos de pie, lo suficiente para desafiarlo todo y a todos. Era como vivir un sueño frágil, de esos que uno teme despertar. Cada gesto suyo, cada caricia silenciosa alimentaba mi esperanza de que, tal vez, nuestro amor pudiera sobrevivir al origen oscuro que lo rodeaba. Pero debía haber recordado que, en historias como la nuestra, la felicidad nunca llega sin consecuencias. Todo parecía en calma, hasta que el pasado llamó a la puerta, y no pidió permiso. Entró arrasando con todo lo que intentábamos construir. Ocurrió una mañana cualquiera. Estábamos en el jardín, él me observaba en silencio mientras yo regaba las flores. Entonces un coche negro se detuvo frente a la mansión. Una mujer bajó, alta, elegante, con ojos que ardían como fuego y una sonrisa venenosa. Al verla, él palideció. Nunca lo había visto así. El aire cambió, los empleados se escondieron, y ella, con pasos firmes, vino directo hacia mí. Entonces tú eres la nueva princesa de la jaula dorada. Sentí el golpe antes incluso de entenderlo. Se presentó como Clara, exprometida de él, la mujer que todos creían lejos, borrada del pasado, pero había vuelto, y volvió decidida a destruirme. No eres más que una sustituta barata, dijo, un juguete de lujo. Intenté mantener la compostura, pero por dentro todo se derrumbaba. Él trató de intervenir, pero ella lo ignoró. ¿De verdad crees que puedes amar a alguien como ella?, escupió. Y en ese instante comprendí. Clara no vino solo por él, vino por mí. En los días siguientes la mansión se llenó de sombras. Clara estaba en todas partes, en los pasillos, en las reuniones, en las miradas ajenas. Se aseguraba de recordarle a todos, incluyéndome, que conocía cada rincón de esa casa, cada parte del hombre que ahora dormía a mi lado. Y él parecía dividido. Me defendía en silencio, pero no le pedía que se fuera. Eso me dolía más que cualquier insulto. Porque ya no sabía quién era él cuando estaba con ella. Clara era hermosa y cruel. Sabía usar las palabras como cuchillas. Me llamaba esposa contratada, hacía bromas sobre mis orígenes humildes, insinuaciones sobre la verdadera razón por la que estaba allí. Y lo peor, lo hacía sin parecer directamente ofensiva. Era sutil, como veneno en pequeñas dosis. Y yo comencé a dudar de mí misma, de nosotros, a pensar que quizá tenía razón, que solo era una ilusión pasajera. Él intentó consolarme una noche, pero fui fría. La dejaste quedarse, eso lo dice todo. Guardó silencio, con los ojos llenos de dolor, pero ya no podía fingir que no pasaba nada. Clara revolvía fotos antiguas, susurraba nombres que no conocía, revivía recuerdos de los que no formaba parte. Me sentía pequeña, un error, una sustituta, y aunque sabía que lo nuestro era real, esa duda sembrada por ella crecía como mala hierba en mi pecho. Una tarde, Clara me encontró sola en la biblioteca. ¿Sabes por qué está contigo?, preguntó. Guardé silencio. Se acercó despacio, porque yo lo rechacé cuando más me necesitaba. Tú eres la opción segura, no la del corazón. Sus palabras me cortaron, y aunque intenté resistir, una lágrima cayó. Ella sonrió, satisfecha, y se fue. Me quedé allí intentando entender por qué esas palabras dolían tanto. Tal vez porque en el fondo yo también me lo preguntaba. Esa noche, él apareció en mi habitación. No dijo nada. Solo me miró. Lo miré también, con el corazón en un puño. Ella está aquí porque necesita perdón, dijo, pero a quien yo elegí fue a ti. Y aún con esas palabras, el miedo no se fue. Porque amar a alguien roto es aceptar que su pasado puede herirte, sin querer. Y en ese momento comprendí que la verdadera prueba de nuestro amor no era el contrato, era Clara. Era lo que despertaba en él y en mí. La duda empezó a alejarnos. Evitaba su mirada, él se volvía más callado. Nuestras conversaciones, antes llenas de vida, ahora estaban llenas de silencios incómodos, y yo odiaba eso, porque Clara no necesitaba separarlo de mí con las manos, lo hacía con la memoria, con un pasado que él nunca enfrentó. Y yo era la mujer del presente luchando contra fantasmas, y no sabía si podría ganar. Pero una noche, al verlo tocar el piano, entendí algo. La melodía era nueva, dolorosa, pero mía. Me hablaba, sin palabras, de que aún estaba allí, que él también estaba luchando, y entonces decidí, no dejaría que Clara destruyera lo que tanto nos había costado construir, porque lo nuestro era real, y aunque empezó por obligación, ahora era amor, un amor herido, amenazado, pero vivo. Ella seguía allí, pero algo había cambiado. Yo dejé de huir,
Empecé a enfrentarla con silencio, con firmeza, con presencia. Y él lo notó. Volvió a mirarme como antes. Volvió a tocarme como si yo fuera su salvación. Clara también lo notó, y su sonrisa comenzó a desvanecerse. Tal vez el pasado vuelve, sí, pero el presente es donde decidimos quiénes somos, y en ese momento yo elegí luchar por nosotros. La traición llegó como un susurro, una conversación cortada en el pasillo, un nombre dicho demasiado bajo, una mirada que se desvió con rapidez. Algo estaba mal, y cuando lo sientes en lo más profundo del alma, es porque es verdad. Pasé días con esa sensación carcomiéndome por dentro, intentando no imaginar lo peor. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y esta llegó fría, dura, devastadora. Estaba a punto de descubrir que el hombre al que aprendí a amar ocultaba mucho más que cicatrices. Encontré la caja por casualidad. Estaba tras un panel falso en su despacho. Dentro había cartas. Muchas. Algunas eran de Clara, pero otras eran de mi madre. La sangre se me heló. Temblando, abrí una. Había fechas, cantidades, promesas. Descubrí que él conocía nuestras deudas mucho antes de que yo acudiera a él. Descubrí que buscó a mi familia antes de conocerme, que había hecho un acuerdo en silencio para tenerme. No por amor, sino por interés. Mis manos no podían sostener el papel. Sentí náuseas, vértigo, rabia. Todo lo que habíamos construido, cada beso, cada mirada, cada silencio compartido, ahora parecía manchado de mentira. Él lo sabía, siempre lo supo, y nunca me lo contó. Me dejó creer que había elegido ese camino, cuando en realidad él ya lo había trazado por mí. Me sentí engañada, usada, como una marioneta dentro de un juego que jamás entendí del todo. Esperé a que cayera la noche. Cuando entró a la habitación, lo miré a los ojos y pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? Se detuvo en seco. Sabía exactamente de qué hablaba. No intentó negarlo. Porque tenía miedo de perderte, dijo. Porque al principio sí, fue un plan, pero después te convertiste en todo. Sus palabras sonaban hermosas, pero demasiado tarde. Yo necesitaba la verdad desde el inicio. No una historia contada cuando la máscara ya no servía. Salí caminando por la casa buscando un rincón donde pudiera respirar. Cada habitación se sentía más pequeña, más sofocante. Cada recuerdo tenía ahora un sabor amargo. Él me siguió, rogando que lo escuchara. Pero mi mundo se venía abajo a cada paso. No me elegiste, me compraste. Fue todo lo que pude decir, porque eso era lo que dolía. No que me hubiera amado después, sino que al principio hubiera decidido que yo sería suya, sin darme voz. Trató de explicarse. Dijo que al conocer mi dolor se vio reflejado, que solo quería protegerme, que el contrato fue su forma de tenerme cerca. Pero me quitaste la libertad disfrazada de salvación, respondí, y no lo negó. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos vidriosos, como si acabara de perder algo que nunca tuvo derecho a poseer. Y tal vez era cierto. Tal vez el error comenzó cuando creyó que podía tenerme, sin conocerme. Esa noche dormí sola, cerré la puerta, cerré mi cuerpo, cerré mi alma. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Sentí rabia, culpa, vergüenza y también nostalgia, porque pese a todo aún lo amaba. Aún sentía su ausencia como una herida abierta. Pero amar no es hacer todo, amar no es callar ante la mentira, y si quería reencontrarme debía alejarme. Necesitaba silencio, espacio, necesitaba volver a mí. Los días siguientes evité cualquier contacto. Él respetó eso. No tocó la puerta, no envió notas, no trató de convencerme, y eso dolía aún más. Porque, en el fondo, una parte de mí quería que luchara, que demostrara que valía la pena reparar el daño. Pero tal vez él también estaba demasiado roto, o cansado, o simplemente arrepentido. El silencio entre nosotros pesaba tanto como las palabras que nunca dijimos. Fui al jardín donde solíamos sentarnos juntos. Las flores estaban marchitas, como nosotros. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Recordé la primera vez que lo vi llorar, la primera vez que me escuchó sin juzgarme, las noches en las que nos quedábamos en silencio, lado a lado, como si eso bastara. Y me pregunté, ¿fue todo una mentira? ¿O simplemente fuimos dos personas dañadas tratando de amar como sabíamos? En el fondo, conocía la respuesta. El amor que sentimos era real, pero nació de una tierra envenenada, de un comienzo torcido, herido, quizás por miedo, quizás por desesperación. Pero ahora necesitaba saber si ese amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Y si yo era lo suficientemente fuerte como para perdonar. Porque no bastaba con querer, había que creer de nuevo, confiar de nuevo. Y en ese momento aún no podía. Pasé días sin hablar con nadie.
Escribí, lloré, recordé y poco a poco empecé a escucharme otra vez, a oír mi voz interior ahogada durante tanto tiempo. La traición me rompió, pero también me hizo ver con claridad. Necesitaba decidir por mí, por quien era antes de todo esto, antes de él, antes del contrato, antes del dolor. Y esa decisión aún se estaba formando dentro de mí, pedazo a pedazo. En el espejo vi a una mujer distinta, más cansada, más herida, pero también más firme. Y entendí que a veces el amor también traiciona, que incluso quien te ama puede herirte profundamente. Pero lo que define la historia no es el error, es lo que se hace después. Y yo aún no sabía qué haríamos. Solo sabía que a partir de ahora no aceptaría menos que la verdad, porque mi corazón, aunque herido, seguía latiendo por él. Él me esperaba en el mismo jardín donde todo parecía haber comenzado. Estaba de pie, bajo el tímido sol de la mañana, con un sobre en la mano. Cuando me acerqué, vi en sus ojos algo que nunca había visto: rendición. No había ira ni defensa, solo cansancio. Puedes irte, dijo, sin ataduras, sin condiciones. Eres libre. Mis piernas flaquearon. Libertad. La palabra que tanto había deseado ahora tenía sabor a lágrima. Abrí el sobre con los dedos temblorosos. Dentro estaban los papeles que anulaban nuestro contrato. Mi firma ya no valía como cadena. Podía marcharme, volver a mi antigua vida, reconstruir lo que quedaba de mí. Y aún así no pude sonreír. Porque la libertad, cuando llega demasiado tarde, no trae alivio, trae confusión. Me senté en el banco de piedra, mirando aquellas hojas como quien observa un abismo. ¿Era eso lo que quería o lo que necesitaba creer que quería? Él no dijo nada más, solo se quedó allí, esperando mi respuesta. Pero, ¿cómo dar una respuesta cuando el corazón está en guerra? Parte de mí gritaba que huyera, que no mirara atrás. Otra parte quería abrazarlo, quería perdonar, quería comenzar de nuevo, pero ya no confiaba en mí. Ya había confundido amor con prisión, ternura con manipulación, y ahora, frente a la posibilidad de empezar de nuevo, me sentía perdida. Volví a la habitación con los papeles en la mano. Me acosté y miré el techo durante horas. Recordé todo lo que habíamos vivido, los silencios, las caricias, los miedos compartidos, cómo incluso entre mentiras nació algo verdadero. ¿Pero era suficiente? ¿Podía un amor forjado en el dolor y el control sobrevivir al tiempo, al perdón, a la libertad? No lo sabía, y eso dolía más que cualquier traición. Pensé en mi familia, en todo lo que había sacrificado por ellos, en cuánto me anulé, en cuánto me vendí por amor. ¿Era ahora el momento de hacer algo por mí? Por primera vez, nadie me obligaba. No había contrato, no había deuda. La elección era mía, solo mía. Y aún así parecía imposible, porque amar a quien te rompió es caminar descalza sobre vidrios. Cada paso puede doler, pero también puede llevarte a un lugar nuevo. Esa noche fui a la sala donde él solía tocar el piano. No estaba. Toqué las teclas lentamente, buscando respuestas en el sonido, pero solo encontré recuerdos, risas apagadas, lágrimas silenciosas. La primera vez que me dejó tocar sus cicatrices. La primera vez que sentí que quizá éramos más que un contrato. Pero ¿el amor es suficiente cuando la confianza está rota? ¿O la libertad debe ganarse aunque cueste un corazón roto? Él apareció en la puerta, en silencio. Nuestras miradas se cruzaron, no hubo palabras, solo una mirada que suplicaba perdón. Y yo quise correr hacia él, pero me quedé donde estaba. No sé qué hacer, confesé. Yo tampoco, respondió. Fue la primera vez que no intentó controlar, que no ofreció soluciones, solo verdad. Y curiosamente fue entonces cuando entendí que tal vez estaba cambiando, que quizá me dejaría decidir, aunque eso lo destruyera. Al día siguiente preparé una pequeña maleta. No llevé joyas, ni vestidos, ni promesas, solo mis cuadernos, mis cartas no enviadas, mis silencios. Caminé hasta la puerta principal y miré atrás. Él estaba en el porche, inmóvil, como una sombra. No me pidió que me quedara. No rogó, solo me miró, con amor. Y eso rompió mi corazón, porque en el fondo quería que me detuviera, pero entendió que ahora necesitaba irme sola. Tomé el primer autobús lejos de allí. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba reencontrarme. Lloraba en silencio, apoyada en el cristal de la ventana. No era una huida, era una búsqueda, por mí, por la mujer que fui antes de ser suya, por la mujer que quiero ser, aunque aún no sepa cómo. El precio de mi libertad era ese, la soledad, el dolor de dejar atrás al único hombre que me vio por dentro, y aún así me eligió. Llegué a un pueblo pequeño, alquilé una habitación modesta, comencé a trabajar en una cafetería. La vida era simple, dura, pero mía. Nadie me llamaba señora, nadie esperaba que sonriera sin motivo.
Por primera vez, no era una prisionera de lujo, era solo yo, con mis dolores, mis dudas, mis nostalgias, y poco a poco descubrí algo inesperado. La libertad también duele, pero duele limpio, y es en esa herida donde uno aprende a crecer. Aún pienso en él, todos los días. Me pregunto si sigue tocando el piano, si mira desde la terraza esperando verme volver. Me pregunto si Clara se fue, si las flores del jardín volvieron a florecer, y sobre todo me pregunto si aún me ama. Pero esas preguntas ahora forman parte de un pasado que también es mío. Y aunque el amor siga existiendo, tiene que esperar, porque antes que nada, necesito amarme a mí. Tal vez vuelva, tal vez no. Tal vez un día nuestros caminos se crucen otra vez, sin contratos, sin culpas, sin miedo, pero hasta entonces seguiré trazando mi propio camino, porque descubrí que la libertad tiene un precio, y estoy dispuesta a pagarlo, con lágrimas, con añoranza, con valentía, porque amar de verdad empieza por dentro. Los primeros días lejos de él fueron los más difíciles. Me despertaba sin saber dónde estaba, olvidaba que ahora podía salir cuando quisiera, hablar sin miedo, elegir sin pedir permiso. La libertad, aquella que tanto había deseado, dolía. Era como un par de zapatos nuevos que aún lastimaban los talones, y aún así seguía caminando, un paso a la vez, a veces tambaleando, otras detenida, pero siempre hacia adelante, porque ahora caminaba por mí. Trabajar en la cafetería me devolvió al mundo. Servía cafés, limpiaba mesas, sonreía a desconocidos. Nadie me trataba como señora, esposa o prisionera. Era solo una más. Y eso, que antes podía parecer poco, ahora lo era todo. Poco a poco redescubrí placeres simples, el olor del pan caliente, el sonido de la lluvia en el techo, el tacto de mis propias manos preparando algo. Y eso me curaba, lenta, profundamente. Volví a escribir. Mis páginas ya no estaban llenas de dolor, sino de reflexión. Escribía sobre lo vivido, lo sentido, sobre la mujer en la que me había convertido. Las lágrimas seguían apareciendo, pero ahora traían alivio. Era como si cada palabra limpiara una herida antigua. Descubrí que mi voz, antes ahogada por contratos y promesas, ahora era clara, firme, llena de verdad. Ya no era la misma, y eso me asustaba, pero también me daba fuerza. Volví a mirarme al espejo sin prisa. Al principio buscaba rastros de lo que fui, pero pronto noté que había algo nuevo en mis ojos. No era tristeza, era profundidad, como si, después de todo, finalmente entendiera lo que significaba ser mujer. No una esposa ideal, no una prisionera elegante, sino alguien que sangró, cayó, se levantó y eligió continuar. Alguien que dejó de pedir permiso para existir. Algunas noches aún dolían. El silencio de la habitación me hacía recordar el sonido del piano, su voz diciendo mi nombre en voz baja, la forma en que me miraba cuando creía que dormía. Pero ahora esos recuerdos ya no me rompían. Vivían en mí como cicatrices hermosas, marcas de una historia que fue real, que me transformó, que me enseñó que el amor puede herir, sí, pero también puede liberar, si no te hace olvidar quién eres. Empecé a caminar por calles desconocidas, sintiendo el viento en la cara como si fuera un abrazo. Descubrí un parque donde los niños jugaban y allí me senté durante horas solo observando la vida suceder, la vida simple, cruda, verdadera. Y me di cuenta de que a pesar de todo, aún quería vivir, no sobrevivir. Vivir, sentir, amar, pero ahora de una manera nueva, una forma mía, una forma que no me apagara para encajar en otro. Recibí una carta de él, estaba escrita a mano con palabras sobrias y llenas de dolor. Decía que me respetaba, que entendía mi decisión, pero que nunca había dejado de amarme. Me enseñaste a ser hombre, decía en un párrafo, y por eso, aunque no regreses, estoy agradecido. Lloré al leerla, porque había allí algo que antes no existía: humildad y, sobre todo, liberación. Por primera vez no intentaba retenerme, solo me dejaba libre. No respondí. Guardé la carta entre las páginas de un cuaderno, como quien guarda un relicario, porque una parte de mí sabía que si volvía a abrir ese capítulo, tal vez me perdería. Y ahora, después de tanto, finalmente comenzaba a encontrarme. Por primera vez, las decisiones que tomaba no eran por miedo, ni por culpa, ni por dolor. Eran por amor. Pero no amor por él, amor por mí. Decidí hacer un curso, volví a estudiar. Las mañanas se llenaron de descubrimientos y las noches de sueños. Conocí nuevas personas, escuché historias de otras mujeres que también renacieron de sus ruinas y comprendí, no estaba sola. Ninguna de nosotras lo está. Siempre hay una chispa, incluso en la oscuridad. Un soplo de vida escondido en medio de la caída, y cuando decidimos avivarlo, nada puede detenernos. Volví a sonreír de verdad.
No para agradar, no para ocultar, sino porque había luz dentro de mí. Una luz construida con cada dolor enfrentado, con cada lágrima que se convirtió en puente, con cada decisión que me arrancó pedazos, pero me devolvió entera. Y entonces comprendí. Renacer no es volver a ser quien eras, es permitirte ser nueva, aunque duela, aunque dé miedo. Si algún día nos volvemos a encontrar, sé que será diferente, porque ya no soy la que esperaba ser elegida. Ahora soy yo quien elige. Y si elijo volver a amarlo, será por completo, sin contrato, sin miedo, sin pasado encadenándonos. Pero si no, también estará bien. Porque lo más importante no es con quién caminas, es haber aprendido a caminar. Renací. No de forma espectacular ni con aplausos. Renací en el silencio, en la soledad, en lo cotidiano. Y así es como la mayoría de las mujeres se reconstruyen, despacio, con dolor, con verdad y sobre todo con coraje. Hoy puedo mirar atrás sin perderme, porque al fin sé quién soy y nadie nunca más podrá quitarme eso. Los días fueron pasando y con ellos mi dolor fue cambiando de forma. Ya no era un grito atrapado en la garganta, sino un susurro constante en el pecho. Lo llevaba conmigo en cada detalle de la rutina, incluso sin notarlo. En el olor del café, en el sonido de una melodía, en el reflejo de una pareja en la calle. Él estaba presente, incluso en la distancia. Y en el fondo sabía que por más que intentara seguir, aún había algo entre nosotros que no había terminado. Fue una tarde lluviosa cuando lo volví a ver. Salía del trabajo, empapada de pies a cabeza, cuando lo encontré parado al otro lado de la calle. No había coche, ni paraguas, ni arrogancia, solo él, y esa mirada que conocía cada parte de mí. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron. Por un segundo pensé que era mi imaginación, pero dio un paso, y luego otro, y con la voz que aún me estremecía dijo: ¿Todavía me amas? No pude responder de inmediato. Era como si el tiempo se hubiera congelado entre nosotros. Lo miré y vi todo a la vez, al hombre que me hirió, al hombre que me sanó, al hombre que me esperó. No dijo nada más, solo me entregó un cuaderno, el mío, aquel que dejé atrás. Leí cada página, susurró, y descubrí que tú no me necesitabas, pero yo siempre te necesité. Y entonces, por primera vez, lloró delante de mí. Volví a casa con el corazón hecho pedazos. Pasé horas hojeando mi propio cuaderno. Reencontré a la mujer que fui, el dolor que sentí, el renacimiento que viví. Y entonces entendí, él tenía razón, ya no lo necesitaba, pero por primera vez podía elegir quedarme por amor, no por miedo, no por deuda, no por soledad, solo por amor. Y eso lo cambiaba todo. Eso me daba poder. Al día siguiente fui al hotel donde se hospedaba. Toqué la puerta con el corazón acelerado. Cuando abrió, sus ojos estaban rojos, pero su rostro sereno. Vine a escucharte, dije, no para decidir, sino para entender. Y él habló. Contó cómo se despidió de Clara, cómo reanudó su vida sin esperarme, pero con esperanza. Dijo que no quería retenerme, sino caminar a mi lado, y que si yo decía que no, se marcharía, sin rencor, sin exigencias. Pasamos horas allí, sentados en el suelo, como dos adolescentes descubriendo el amor. No hubo promesas ni juramentos eternos, solo verdades. Me preguntó qué esperaba de nosotros y por primera vez respondí con calma. Quiero amor con respeto, libertad con presencia, verdad con cuidado. Y él simplemente dijo, eso es lo que vengo a ofrecer. Y en ese instante comprendí, él ya no era el mismo, y yo tampoco, pero quizás ahora estábamos listos. En los días siguientes no insistió, solo caminaba conmigo, me escuchaba, me observaba, me dejaba elegir, y eso me hacía querer elegir por los dos. Un nuevo amor comenzó a nacer allí, ya no atado al pasado, sino alimentado por lo que habíamos superado. Era ligero, sereno, posible, y aunque aún tenía miedo, mi corazón ya no huía, porque ahora latía por mí, y por él también. Decidimos empezar de nuevo, sin prisa, sin presiones. Alquiló una casa en la misma ciudad, comenzó a trabajar de forma sencilla, ayudando en un conservatorio de música. A veces nos veíamos, otras solo intercambiábamos cartas. Y eso bastaba, porque ya no necesitábamos demostrarnos nada. Ya habíamos atravesado el dolor, ya habíamos perdido. Ahora era tiempo de cuidar, de regar con paciencia, de permitir que floreciera. Un día me llevó a una plaza y tocó el piano en público por primera vez. Yo estaba en el público, con los ojos llenos de lágrimas. La melodía era nuestra, una mezcla de todo lo vivido, dolor, amor, pérdida, renacimiento. Y cuando terminó me miró, no dijo nada, solo sonrió. Y lo supe, que por fin estábamos listos, que el amor había regresado, no para salvarnos, sino para acompañarnos. Volvimos a casa tomados de la mano. La ciudad era la misma, las calles también, pero todo parecía distinto, porque ahora ya no era la mujer que huía.
era la mujer que elegía, y él ya no era el hombre que me encerraba, era el hombre que me esperaba. Y en medio de ese reencuentro silencioso, mi corazón gritó algo que no necesité decir. Estoy aquí, entera, libre y tuya, si es para ser liviano. Nuestro amor ya no era el mismo, y gracias al cielo por eso. Era nuevo, sanado, verdadero. Habíamos aprendido que amar no es dominar ni anularse, es permitir, es confiar, es crecer. Y aunque el mundo dudara, aunque el pasado insistiera en llamar a la puerta, ahora teníamos algo inquebrantable, la certeza de quiénes éramos. Y eso era todo lo que necesitábamos para continuar. Hoy entiendo que amar no es entregarse entera a cualquiera. Amar es saber volver a una misma cuando todo parece derrumbarse. Es tener el valor de comenzar de nuevo, incluso con el corazón hecho pedazos. Fui prisionera, fui silenciada, fui moldeada para encajar en un lugar que no era mío, pero elegí levantarme. Elegí ser dueña de mi propia historia. Y cuando el amor regresó, ya no era la misma. Era más fuerte, más yo. ¿Valió la pena? Sí, porque incluso el dolor más profundo puede convertirse en el suelo de un nuevo florecer. Y si algún día te sientes perdida, recuerda, toda mujer tiene derecho a reconstruirse, a elegir el amor, pero solo después de elegirse a sí misma, porque no existe final feliz que comience con sumisión. El verdadero final feliz comienza cuando dices, ahora es mi turno. ¿Y tú has vivido un amor que te rompió y te reconstruyó? Comparte tu historia en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí cada lágrima encuentra su triunfo.